Posiblemente el mejor ministro del gabinete del gobierno de Gustavo Petro, el ministro Ocampo, que ha sido denominado fraile por muchos como el adulto en la habitación, el hombre que mantiene las cosas tranquilas. Ministro, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días. Bueno, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Ministro, ¿cómo está viendo el 2023? Estoy recibiendo en mi correo electrónico un texto de Bloomberg que tiene una siguiente pregunta. ¿Recesión global en 2023? Uno lee el texto y no queda muy tranquilo. Para Colombia, ¿usted se va a despedir con este año 2022 y recibir el 23? ¿Cómo? ¿Con qué ánimo? Bueno, obviamente con el mejor ánimo positivo que se puede tener dada la situación global complicada que tenemos, caracterizada pues todavía por inflación alta y por una expectativa de recesión, como dice Bloomberg, ¿no? Sí. Entonces esperamos a ver cómo se dan las circunstancias, pero a nosotros obviamente nos va a golpear. De hecho creo que ya nos está golpeando, pero yo espero que nos vaya relativamente bien. De hecho, de acuerdo con todos los análisis internacionales, de las agencias internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, de CEPAL, nosotros vamos a crecer mejor que otras economías latinoamericanas. ¿Y ese crecimiento, ministro, va a ser por encima del 1%, creen ustedes? Sí, yo creo que puede ser 2% o más. O sea, oficialmente en el Ministerio de Hacienda tenemos una proyección del 1.3%, pero yo soy optimista por varias circunstancias. En primer lugar, porque creo que las exportaciones no petroleras le está yendo muy bien y les va a ir muy bien con la apertura de la frontera con Venezuela. Segundo, porque hay un aumento de salarios reales que va a ser efectivo, a diferencia de este año, donde los salarios reales de hecho cayeron. El año entrante van a subir porque la inflación va a tender a bajar, y con el aumento de salarios ya decretado del 16% para el salario mínimo, pues va a haber un aumento de salarios reales. Tercero, porque creo que las condiciones climatológicas van a ser, en este caso, positivas, ¿no? En vez de caer la producción agropecuaria, puede aumentar. Pero todas esas circunstancias que me hacen ser optimista para el año entrante. Ministro, ya que lo menciono y antes de preguntarle por el salario mínimo, el incremento del 16% que se decretó y al que se llegó pues a un acuerdo, una de las cosas que más preocupa a los colombianos durante este año tiene que ver con la inflación. ¿Cómo ven la inflación para el próximo año? ¿Cuánto tiempo más creen ustedes que va a permanecer por encima de lo que espera el Banco de la República? El Banco de la República y el gobierno tenemos una predicción bastante similar, que la inflación va a caer al fin de año a un 7%. Digamos, ¿cuándo va a comenzar la caída? Es una buena pregunta. De pronto ya comenzó a caer en diciembre. Vamos a esperar a ver qué nos dicen los datos del DANE para diciembre. Ministro, una de las críticas que se ha hecho desde ciertos sectores al incremento del salario mínimo es que es cierto que es un incremento real porque evidentemente está muy por encima del dato de inflación, y si el próximo año la inflación empieza a caer, pues ese incremento para los bolsillos de los que están formalizados va a ser real, pero no para quienes siguen en la informalidad. ¿No le preocupa que ese incremento del mínimo lo que haga es no ayudar en la generación de empleo, o que al contrario destruya empleos porque formalizarlos se volvió muy costoso? No, yo creo que, digamos, si uno mira el efecto de varios años, el salario mínimo real, digamos, no aumenta de forma muy dramática. Obviamente en Colombia hay una informalidad muy alta y obviamente uno de los programas del gobierno es reducir la informalidad laboral. Eso va a depender mucho más, yo diría, de la reforma laboral que digamos del dato del salario mínimo. Ministro, ¿cuáles son esos bienes que se van a desindexar del salario mínimo? Y si le podemos explicar a la audiencia de 6 AM cómo funciona esto y cómo afecta el bolsillo de los colombianos. Bueno, es que hay una gran cantidad de productos y sobre todo de servicios, por ejemplo, multas, etcétera, que están atadas al salario mínimo. Pero lo que ha hecho el gobierno ahora es atarlas a la unidad de valor tributario, o sea, cómo se ajustan los ingresos tributarios, porque no había otra alternativa. Eso es básicamente a la inflación total, que fue del 12% más o menos en octubre, que es lo que se toma como base para impuestos, ¿no? Entonces, esa es la que vamos a utilizar, pero vamos en el plan de desarrollo, vamos a introducir una nueva unidad
que es la que de hecho utiliza el Banco de la República en las decisiones de tasa de interés, que es lo que se llama la inflación básica, que excluye alimentos y productos regulados, como la gasolina y las tarifas de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa obviamente, si hubiéramos podido utilizarla, el aumento hubiera sido más como del orden del 9%, pero desafortunadamente no existe legalmente, entonces por eso no la pudimos utilizar, pero la vamos a crear legalmente en el plan de desarrollo. Ministro, en los últimos días se ha generado toda una polémica en el país, lo sabe usted muy bien, por una declaración del nuevo presidente de Colpensiones, en el sentido de que con una plata que está en Colpensiones se podrían financiar obras como por ejemplo el tren de Buenaventura a Barranquilla. Fue tal el escándalo que se generó que el propio presidente Petro salió a aclarar en un hilo de trinos que eso no es lo que iba a pasar. ¿Cuál es su opinión de eso que dijo el señor Dusan, ministro? Bueno, me parece que se equivocó, como lo dijo el propio presidente de la República. A Colpensiones no le corresponde otra cosa diferente a recibir cotizaciones para pensiones que le correspondan y pagar pensiones. Esa es su función, no determinar qué obras públicas se realizan en el país. Ministro, ¿está usted de acuerdo con los analistas que creen que el mayor problema que tiene que atender una posible reforma pensional que el gobierno ya dice que va a presentar el próximo año tiene que ver con la cobertura, con ampliar la cobertura para aquellos que no reciben una pensión? ¿Es eso en lo que debería enfocarse? Sí, la reforma va a incluir un beneficio para aquellos que no tienen derecho pensional. Además, pues dependiendo de cómo se formule, para las personas que no cumplen las 1.300 semanas de cotización va a haber alguna regla para que reciban algún ingreso en su vejez. ¿Se sabe más o menos, ministro, cuándo podríamos conocer un texto? ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Lo tienen más o menos claro? Bueno, ahí estamos trabajando y vamos a trabajar con el Ministerio del Trabajo, como es obvio, al comienzo del año, y obviamente hemos venido participando en los diálogos que ha habido sobre esta materia coordinados por la ministra del Trabajo. Ministro, hay una gran preocupación en el sector turístico, en el sector hotelero, por el desmonte, primero, de las exenciones tributarias a favor de estos servicios y ahora por el incremento del IVA del 5% al 19%. ¿No teme usted o no teme el gobierno que este desmonte de los beneficios pueda impactar negativamente el turismo en Colombia? Pues mire, le voy a decir, la medida de bajarlo al 5% fue por la pandemia ya pasó. Entonces no tenía por qué mantenerse ese privilegio. Curiosamente le mantuvimos la reforma tributaria un privilegio en materia de tarifas de servicios públicos, de tarifa de energía eléctrica, ¿no? Pero pues, el IVA no. Ahora, para los extranjeros, acuérdese, los extranjeros están exentos de IVA, ¿no? Cuando vienen de turismo a Colombia, entonces no, eso no los afectará. Nos afecta obviamente a los colombianos cuando hacemos turismo interno, como era tradicional antes de la pandemia. A propósito de asuntos que tienen que ver con el transporte, ministro, ustedes han decidido mantener de alguna manera el subsidio para el ACPM, pero algunos expertos creen que en algún punto hay que empezar a subirlo. ¿Eso está más o menos determinado o eso se va a mantener durante todo el año próximo o dependerá de lo que pase con el precio del barril del petróleo y de otras consideraciones? Bueno, eso será público esta semana, pero todavía no puedo decir absolutamente nada sobre esa materia. Perdón, ¿será público la decisión que tome el gobierno sobre el precio del ACPM, ministro? Sí. Sobre gasolina y ACPM, sí, eso ya lo estamos discutiendo y decidiendo con el señor presidente. Sí, de la mayor importancia. A propósito del precio del crudo, ministro, ¿qué proyección tienen? $94, ¿no es un poco alto? Bueno, es la proyección del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros la tomamos como referencia, ¿no? Entonces esperamos que puede ser un poco alta, pero digamos todas las proyecciones pues están de pronto un poquitico más bajas, pero son de que el precio del petróleo se va a mantener bastante alto el año entrante. Ministro, le cambié un poco de tema y teníamos esta discusión hace unos minutos con Espinosa y es que la gente dice, pero ¿por qué el presidente se va a gastar esa plata en aviones? El presidente podría tomar la decisión de decir, ya no me gasto esa plata de hacer compras en aviones. ¿Qué pasa con ese dinero para que usted le explique a la gente cómo funciona un documento COMPES? Y si un presidente puede decir, yo no me gasto esa plata en eso y la gasto en otra cosa, ¿el presidente Petro podría decidir no gastarse esos 14 billones de pesos en aviones? El presidente ya ha dicho
claramente que los 20 billones de la reforma tributaria no se irán a aviones. ¿Ok? Eso es para nosotros, digamos, los programas sociales adicionales que podemos financiar son los con los que se financian con los 20 billones de la reforma tributaria. Claro, pero digamos, ese COMPES, digamos, esa plata que se apartó para esos aviones, si él quisiera la podría gastar en otra cosa, o eso ya es para los aviones y no se puede gastar en nada más. No, bueno, si hay un COMPES, de hecho ya hay unas vigencias futuras para aviones. O sea, no es un tema nuevo porque la compra de aviones pues está programada en realidad desde hace algún tiempo, ¿no? Ahora cambia el avión que se va a comprar, pero y eso pues habrá una decisión sobre esa materia y ya veremos con qué recursos se puede financiar. De hecho, gran parte de eso será con un crédito. Sí, será con crédito y dicen también que esta semana puede haber noticias a propósito de eso de los aviones. Ministro, posiblemente el mayor triunfo legislativo del gobierno se lo ha entregado su cartera al presidente con la aprobación de la reforma tributaria que comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2023. ¿Le quedó algo que le hubiera gustado pasar y que no pasó? ¿Algún sinsabor de el texto final de la reforma y de lo que finalmente se aprobó? ¿Algo se le quedó por fuera? Pues lo voy a ser muy sincero, y lo ha dicho el propio presidente de la República, los impuestos a las pensiones altas. Digamos, en un país donde el tener una pensión de más de 13 millones de pesos mensuales es un gran privilegio, pues las pensiones altas deben estar grabadas como cualquier otro ingreso. Entonces creo que eso fue fue fruto de las negociaciones políticas, pero sí me quedó faltando eso. Ese es el tema más importante. En realidad, la reforma tributaria se logró bastante como la propuso el gobierno. Ministro, las cifras que está presentando la DIAN son muy buenas en materia de control y de tratar de controlar la evasión de impuestos. Se está recaudando posiblemente más de lo que se ha recaudado nunca. Eso obviamente genera tranquilidad para las cuentas que hacen ustedes. Con todo eso, con el panorama tal y como se presenta, con los 20 billones que vienen, ¿usted no descarta que haya que presentar una nueva tributaria el próximo año, como ocurre en Colombia cada año? ¿Eso no va a ocurrir? No, eso no va a ocurrir. El año entrante lo único que vamos a hacer es, como ya lo he anunciado, una modernización del régimen tributario departamental y municipal, pero no va a haber aumento de impuestos nacionales ciertamente. Más aún, como yo he dicho, si los recaudos siguen así de bien, especialmente si la lucha contra la evasión es exitosa, digamos, si alguna reforma presentaría en algún momento y no necesariamente el año entrante, es para bajar los impuestos a las empresas. El 35% que estableció la reforma tributaria de la administración Duque es muy alto para los estándares internacionales. Entonces esa sería la única reforma que digo yo que de pronto se presentaría, es para bajar impuestos a las empresas. Qué bueno, ministro, creo que se lo agradecerían mucho, particularmente las pequeñas y medianas empresas que posiblemente lo van a necesitar mucho el próximo año. Entiendo, ministro, que usted está muy entusiasmado con una cosa que se ha ventilado poco, pero de la que vamos a hablar mucho en el 2023, las obras por impuestos. ¿Eso cómo funcionaría, ministro? ¿Cuál es la idea? Bueno, eso ha venido funcionando. De hecho, hoy vamos a hacer pública lo que ya se aprobó para obras por impuestos el año entrante. Esas obras son en los municipios PEDET y en los municipios de conflicto, básicamente. Y lo que hacen es que utilizan alguna empresa pública, Ecopetrol es muy importante, o privada. Hay una gran cantidad de empresas privadas que hacen las obras, ya sean vías, acueductos, instalaciones escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un mecanismo excelente porque es muy efectivo, ¿no es cierto?, en términos de que las empresas son empresas que actúan mientras que cuando es proyecto público a veces se demora, etcétera, etcétera. Entonces vamos a subirlo un 60%, 800 mil millones de pesos anuales, y si eso tiene resultado exitoso, yo no tengo ningún problema en seguir subiendo esa suma. Sí, son esas obras que el país tanto necesita en carreteras terciarias y bueno, en fin, en todas las cosas que se supone que el Estado tenía que cumplir cuando se firmó el acuerdo de paz y que todavía no ha cumplido. Ministro, ¿hay algo en el panorama económico del próximo año que
que le preocupa a mucha gente y que tiene que ver con los hidrocarburos. No es de ninguna manera un secreto que usted ha tenido algunas amables diferencias con la ministra de Minas y que todavía estaban en estudio qué tanto de lo que se había anunciado inicialmente se iba a cumplir, en el sentido de no hacer más exploraciones de hidrocarburos. ¿Eso finalmente en qué quedó? Había un documento que ustedes estaban preparando de estudio. ¿Eso ya se conoce? No, vea, y desafortunadamente después de esto me tengo que retirar, pero el trabajo que hizo el Ministerio de Minas y Energía sobre lo que se ha descubierto con contratos ya firmados, es un tema que tenemos que evaluar, es muy exitoso, sobre todo en gas. Entonces habrá que ver, pero digamos, ya a comienzo del año, pues veremos con la ministra, digamos, ese es un tema que todavía está por decidir, pero les cuento que los resultados son muy positivos. Colombia puede ser no solamente exportadora de petróleo en forma continua, sino incluso de pronto exportadora de gas. Eso me parece de la mayor relevancia, ministro. Sé que está usted corto de tiempo, que tiene una agenda apretada. Queda una última pregunta que le quiere hacer Diana y que es una pregunta que me parece que tiene a muchos colombianos con el corazón en la mano, Diana. Ministro, es que en los mentideros políticos se afirma que por su contrato como docente en la Universidad de Columbia, usted estaría obligado a retirarse del ministerio este año que viene y regresar a la cátedra en Columbia. ¿Esto es cierto? ¿Hasta cuándo va a estar usted al lado del presidente Gustavo Petro? Bueno, eso se verá el año entrante, pero por ahora estoy firme. Por ahora estoy firme. Que siga así, ministro, porque haría mucha falta a usted. Gracias por atendernos, por dedicarnos este tiempo y buen día para usted y para su familia y feliz cumpleaños un poco atrasado. Cumplimos hace poco, ¿no? Sí. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, ministro, gracias. Buen día. Con ustedes. Gracias, hasta luego.